Hola, esto es Resonancia, el espacio de la gestión cultural. Y hoy estamos con un gestor cultural de las culturas urbanas aquí en Soacha, Cundinamarca. Alejo, muchas gracias. ¿Qué más, Nico? ¿Qué cuenta? Bien, ¿cómo va todo? Nicolás es un gestor cultural innato, es un gestor cultural que ha trascendido distancias departamentales y ahora nacionales, y es un gestor que le llamamos metodológico. Muchas gracias por aceptar la invitación. Metodológico, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es esta invitación? Estamos aquí en el epicentro de la cultura urbana, en Soacha, Cundinamarca. Y nos invitaste a este sitio tan chévere, tan rico. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué estamos acá? Alejo, bienvenido al municipio de Soacha, Cundinamarca. Gracias. Nos encontramos en un lugar llamado 781 House Club. Es un lugar de encuentro cultural, funciona como restaurante, parche, heladería, sitio para construir cultura. Y nada, pues la idea es hablar un poco de los temas de gestión cultural, específicamente en lo relacionado al urbano. Entonces, chévere la invitación y bienvenidos a Soacha y a este podcast Resonancia. Venga, Nicolás, ¿por qué este tema de las culturas urbanas, la gestión cultural en lo urbano? ¿De dónde sale? Porque es que hay un universo en torno al urbano. ¿De dónde sale eso de lo urbano, de las culturas urbanas? ¿Por qué sucede estos términos que aún yo personalmente no he comprendido? No, pues nosotros entendemos el tema de las culturas urbanas como habitar la calle, la esquina, la cuadra, el barrio, y desde allí transmitir mensajes de unión, acción comunitaria, transformación del proyecto de vida. Es decir, cuando uno habita en la esquina con el rap, el reggae, el punk, el hardcore, el ska, el reggaetón, pues es una forma de habitar los territorios y por eso se empieza a configurar lo urbano en Colombia. Ahora, lo urbano se ha pensado solo como las ciudades grandes, ¿no? Como Medellín, Cali, Bogotá, pero con todos los últimos trabajos que hemos desarrollado hemos logrado que Colombia y la sociedad entera entienda que lo urbano no son las grandes ciudades, sino la forma en que habitamos los territorios. Por eso, si tú eres de un pueblito pequeño pero te identificas con el rap, con el rock, haces parte de esta cultura urbana mundial. Más con las tecnologías, Alejo, porque eso era antes cuando era solo discos o cassettes, pero ya hoy en día estamos interconectados, así que lo urbano somos todos en los 1.100 municipios de Colombia. Habitamos desde lo digital, habitamos en diferentes espacios, o sea que, ojo, vamos a destructurar esa idea de que lo urbano solamente en las partes urbanas. En una vereda puede haber culturas urbanas. Esa es una buena discusión porque tenemos artistas que son muy reconocidos en las músicas urbanas, en la pintura, que viven en las veredas y hacen un trabajo allá. Entonces, ¿qué significa ser urbano? Ser urbano no significa vivir en la esquina de una gran ciudad, ni vestirse ancho, ni con correas, ni con chaquetas de cuero o púas, que era como lo que lo veía un poco el sistema, ¿no? Ah, sí, esos son esos que se visten raro y que... No, lo urbano es la forma en que tú apropias el territorio y en que construyes un discurso con lo que pasa en el mundo, en tu pedazo. En ese sentido sí podría ser urbano una persona que viva en la trocha, pero que desarrolle el pensamiento articulado a lo que sucede en el mundo. Entonces, no es solo la pinta, es mucho más complejo que eso. Es lo que somos de verdad como sujetos políticos. Eso es lo urbano. Wow. Soacha, ¿por qué se volvió el epicentro de estas culturas urbanas? Nuestra relación con Bogotá y la vecindad que tenemos con la capital hace que seamos un municipio, primero, privilegiado como en esa influencia. Lo segundo, Soacha es un poco el resultado de todo el país. Aquí hay desplazados económicos de la violencia, sociales, que llegan a habitar el territorio. Entonces aquí tenemos un caldo de cultivo como lo pudo haber tenido Nueva York en un momento de los años 70. Aquí habitan los negros, los indígenas, los llaneros, los guajiros, los de Chocó, los de Leticia. Soacha tiene ese crisol y ese caldo de cultivo ha hecho que la forma en que nos expresamos a través del rap y el rock y otras sea única, porque llevamos un mensaje fuerte con lo que vivimos en nuestro territorio y de esa unión de tantas expresiones culturales, artísticas, pero también de la estética, de la ropa, de los emprendimientos que desarrollamos también alrededor de lo que somos. Entonces, ser urbano no es solo cantar o ponerse una chaqueta, es la forma en que construyes tu identidad con el territorio y plasmas ese mensaje que pues sigue siendo contestatario. Efectivamente, ¿por qué lo urbano se asocia a la resistencia? ¿Por qué lo urbano se relaciona precisamente a evidenciar esos problemas sociales, barriales y de territorio?
Porque somos la conexión de la vida y estamos narrando lo que los noticieros de CNN no dicen. Eso lo decía un rapero. Nosotros somos el noticiero de los negros, ¿no? En Colombia nosotros somos el noticiero de la gente humilde, de los jóvenes, de los marginados. No hablo solo del rap, también del metal. Hablo de esos mensajes que se configuran en este territorio de una manera diferente. Este no es el rock gringo, este no es el rock europeo, este es el rock de Colombia. Tiene una identidad propia, un sabor a plátano, un sabor a orquídeas, un sabor a café, un olor a vida. Nosotros somos diferentes a lo que se construyó allí. Y pues ese elemento social en Colombia ha hecho que, por ejemplo, el rap sea tremendamente político y el rock también. Y por eso nosotros no solo pensamos en la industria y en vender discos, sino también en lo que decimos y el mensaje que llevamos y cómo eso cambia vidas. Entonces, las culturas urbanas no son una pinta ni un juego, no son un skateboard, un aerosol, son una forma de luchar por los derechos en el marco de un sistema que ha sido asesino. Hablando de Soacha, los mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, por ser rapero, por ser rockero, por vestirte diferente, por tener una cresta, por. Entonces, en un país como Colombia que te mata por la diferencia, pues nosotros hacemos la diferencia. Y los muchachos entran a estos grupos de culturas urbanas y es una forma de expresar todo ese dolor social, pero también es sanador. Sí. Es un ejercicio sanador. El arte y la cultura es un ejercicio sanador precisamente y por eso hay estas manifestaciones y por eso es que uno los ve cantar desde adentro. Pero también a veces hay que sacrificar. Porque yo siempre he querido ser rapero, pero ¿de qué sirve ser rapero si no hay todo un ecosistema, un ambiente, una serie de actores? ¿Para qué hacer 5 álbumes, 7 álbumes, 10 álbumes? ¿Y eso en qué impactó a la gente? ¿Qué modificó? Ah, es que mi nuevo disco, sí, pero... Entonces a mí me tocó fue hacer gestión cultural. Empezar a pensar cómo hacer eventos, cómo pararme a los policías. Precisamente, yo me estuve pensando, bueno, vamos a hablar de gestión cultural, un gestor cultural que represente la gestión de las culturas urbanas y me di con vos, me di con este territorio, porque todos los caminos conducen a Soacha y de Soacha conducen a Metodológico. Un gestor que salió de la barriada, un gestor que ha gestionado las calles, los barrios, el territorio, el departamento ahora y también el país, porque además has hecho ejercicios de país. Quiero preguntarte inicialmente, con el barrio, ¿cómo ese gestor que empieza a movilizar un territorio, una esquina, un barrio, una cancha, un salón comunal? Difícil, claro, mi barrio se llama Camilo Torres, y Camilo Torres por el sacerdote que se unió a las filas de las FARC. Wow, ya. Eso por un lado, o sea, el barrio, ¿no? Digamos, mi barrio. Y por el otro lado, el colegio. El colegio fue construido porque mi papá se unió con otras personas y fundaron una cooperativa especializada en educación. Y mi colegio se llamaba el Cooperativo Eugenio Díaz Castro. Entonces, por un lado me da el pensamiento cooperativista, pero por el otro lado me enseña quién es Eugenio Díaz Castro, gran escritor soachuno que desarrolló el costumbrismo, que es esa forma de escribir como los campesinos hablan. Y eso es rap. Eso es rap, hablar como habla la gente. Aquí no estamos hablando rap erudito para la epistemología expresa del conocimiento, no, del barrio. Por eso es importante conocer el cooperativismo, Eugenio Díaz, y de ahí viene esa forma de pensar en, en la gestión cultural. Usted lo confabula muchas cosas, entre esas el arte, ¿no? Estuvo bailando folclore también. Sí, con el maestro Alirio Gamba hice parte de Amanecer Colombiano en 1997. Participé en el primer encuentro nacional de cultura, CREA de Colcultura. Eso se hacía en Bogotá y yo bailaba. Se hacía en todos los territorios. Se hacía en todo Colombia, pero estuve en el de Bogotá, que fue en la Candelaria. Sí. Ese era un buito, el comercial de televisión era un búho que hablaba de colcultura y sacaba sus ojitos. Claro. Eso para los que somos gestores de más de 40 años, pero logré bailar folclore. Después tuve una agrupación de salsa llamada Sangre Nativa en el barrio. Un saludo a Jim, al Gordo, a todos los que hicieron parte de Sangre Nativa. Y con la salsa encontramos, curiosamente yo encontré el camino de las drogas y un poco la perdición fue a través de la salsa, porque era mucha rumba.
mucha rumba, amanecer 2, 3 de la mañana, salsita, plim, plim, pam, roncitos, y entonces eso fue complejo. Ahora entiendo por qué la historia de la salsa tan pesada en los 70, de esto de Héctor Lavoe y todo, porque es que eso es una fiesta larga. Sí. Entonces yo aprendí más de la vida fue con el rap, a cuidarme de los vicios y de la droga y todo fue con el rap, como es la vida, ¿no? Y la gente cree que el rap es el más perverso, pero yo realmente conocí con el rap la alternativa de vida porque me pareció más perversa la industria de la salsa y de lo tropical. Entonces yo pasé de ahí, fui baterista de una banda de rock durante un periodo muy cortico de mi vida y empecé con el rap. Pero cuando empecé con el rap me di cuenta que faltaba demasiado trabajo, entonces me dediqué a ser gestor cultural del movimiento hip hop. Porque ojo que una cosa es el rap y otra cosa es el hip hop. El rap es cantar y frasear, ¿cierto? Explícanos. Pero aparte de eso está el breakdance o el breaking, mejor dicho, porque la palabra es breaking, que es el baile que se hace en el piso. También tenemos el graffiti o el escritor urbano, que es el que pinta. Y tenemos el DJing o el montador de discos, el disc jockey, que es el que mezcla los discos. Y esto reunido alrededor de un quinto elemento que se llama el conocimiento. Y yo soy parte de ese quinto elemento conocimiento porque desde ahí desarrollo la gestión cultural. ¿Sí? Yo también rapeo y hago mis frases y ahí, pero eso se necesita un pegamento, una persona que haga puentes. Eso es el gestor cultural, que moviliza, que hace, que entiende el territorio, pero que lo traduce también en políticas culturales como el Plan Nacional de Música, en el cual has tenido un logro y quiero que lo contemos también acá. ¿Qué ha pasado con el Plan Nacional de Música y las culturas urbanas, o el hip hop, o el rap? Eso es un camino de ida y vuelta. El festival en Soacha de hip hop debe tener unos 25 años, 24 o 25 años, imagínate las versiones. Luego de eso fuimos a molestar a Cundinamarca y allí montamos la ruta de saberes y ciudadanías hip hop y apoyamos como a los pueblos, Faca, Funza, Soacha, Mosquera, Chía, Cajicata. Y luego con ese proceso empezamos a trabajar en lo nacional y llegamos a lo nacional. En lo nacional hemos hoy, durante el último año, logramos que lo urbano esté en el Plan Nacional de Cultura, que las músicas urbanas estén dentro del Plan Nacional de Música para la Convivencia y logramos la primer convocatoria Contrapulso 2025 para las músicas urbanas en Colombia por 2.000 millones de pesos. Eso nunca había existido en las políticas culturales de Colombia. Y se logra a través de un ejercicio de Soacha, Cundinamarca, luego nos unimos con otra gente de Colombia, de Peleta, y logramos entrar. O sea, hoy en día tenemos 10 años de garantía de que las políticas de lo urbano, las músicas urbanas están incluidas. Pero aterrizando eso a Soacha, otra vez de ida a vuelta, ¿cierto? Desde el festival y volvemos. Soacha cuenta con el plan de estímulos para las nuevas expresiones artísticas. Es uno de los únicos municipios de Colombia que tiene un portafolio específico para las personas del rap, rock, reggae, incluso skate, que quieran participar en las convocatorias culturales. Antes no existía eso. No, eso no existía. O sea, no existía el plan de estímulos para culturas urbanas, nada. Nada. No existía en Bogotá, en Cundinamarca todavía ahí está vamos. flojo. Y en Soacha es una potencia. Por eso somos potencia, porque se ha logrado que eso quede dentro de los compromisos políticos del Estado, no del gobierno. El gobierno son 4 años, el Estado es más largo. Entonces, por eso es el plan nacional. Claro, y por eso el festival, por ejemplo, está por acuerdo municipal, entonces eso hace que todos los alcaldes que lleguen tengan que asumirlo cada 4 años, y no es como, no me gusta el rap. No sé, hay que hacer un festival de hip hop. Está como política cultural. Exacto. Y cuando es política cultural no es para mi bolsillo, ni para tu ego, ni para el mío, sino que abrimos caminos para que los nuevos niños puedan hacer muchas cosas. Eso es la gestión cultural, abrir caminos. Y a propósito, quiero acá compartir un cafecito que he venido preparando. Un café de abrir caminos, de abrir senderos. Este café se llama Senderos, de Pandi, Cundinamarca. Es un honey, tostión media, variedad Colombia. Fabio Rincón es su cultivador, el que lo diseña la taza. Entonces, para que lo pruebe. Fabio, un saludo enorme por el trabajo con la tierrita. Mi papá decía, la agricultura no se hace por teléfono y la gestión cultural no se hace por redes sociales. Entonces, siguiendo eso, Fabio, gracias por tu café. Creo que es importante eso, reconocer todo lo que hacemos, que el rock reconozca la cumbia, el ballet, pero que los del ballet reconozcan que los grafiteros también, pero que reconozcamos que las comparsas hacen parte de nuestras calles, pero creo que lo que nos daña sobre todo es el desconocimiento del otro, el no reconocer lo que el otro hace.
Así que Fabio, bienvenido y a Soacha también a través de su café, No, Alejo. y ahí, aquí se une territorio. Un café de Pandi, Cundinamarca. Mosquera, Cundinamarca, acá presente. Soacha. Pero la idea de este ejercicio es reconocer que la gestión cultural, la cultura es gastronomía, son culturas urbanas, ropa, lenguaje, audiovisuales. modos de vida, modos de vida. Esa es nuestra vida, modos de vida. Es tener un modo de vida. Decía mi mamá, ¿usted por qué no, entonces no fue banquero? ¿Por qué no fue ingeniero? Porque le resulté gestor cultural, Dios mío. Y hoy puedo llenar la nevera con eso. Eso sí toca, pero se llena la nevera, Alejo. Sí se puede. A propósito, resulta que yo he mirado sus redes sociales y hablas mucho de los gestores culturales que están, pero que quietos, que gestión cultural no es esto, que es esto, que ¿por qué esa campaña que has generado en redes sociales sobre los gestores culturales? Cualquier persona cree que hacer una intervención de cualquier tipo de gestión cultural, y eso no es cierto. La gestión cultural no es hacer un concierto, es todo lo que subyace el camino para llegar a ese concierto y lo que pasa después del concierto. Entonces están acostumbrados a hacer eventos, hermano. Y ahora lo que hace un evento, entonces es gestor cultural, y es una discusión que no es cierta. No es cierto. Por ejemplo, tú tuviste un restaurante comunitario. ¿Cómo se llamó ese restaurante? El restaurante se llamó De Afán. Lo construimos antes de la pandemia, porque uno de los trasegares de ser gestor cultural es que no se come de la gestión. A veces hay que vender almuerzos, a veces hay que manejar carro de Uber, a veces hay que ser presentador de 15 años para poder seguir alimentando el sueño. Pero la gente quiere vivir del sueño, pero no trabajar e invertir por el sueño. No es muy difícil. Por eso uno tiene que seguir logrando ese diálogo y abrir espacios, pero uno entiende que la gente está acostumbrada a comerse los frutos de un árbol que nunca sembraron. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. El gestor cultural no es el que arranca el mango. El gestor cultural es el que prepara el potrero, abre el hueco, mete la semilla con cariño, echa agua y acompaña. ¿La entendieron? Pero no se coman los frutos que no son suyos. También hay que aprender a sembrar con las semillas. Y a ser bondadoso. Claro, con ser cariño. Generoso, porque un gestor cultural precisamente es generoso. Comparte. Con lo que hace, con las personas que lo rodean. Nicolás, metodológico, muchas gracias, mi hermano. Y bueno, ahora vamos a continuar con este trasegar por Soacha y vamos para tu casa. Sí, no, su casa, que es el Centro Cultural Independiente, pero re bien. Ahí nos vemos ahorita. ¿Es mi casa o tu casa? No, es su casa, allá nos vemos. Es su casa. Va buena. 781 House Club, severo lugar. Gracias por recibirnos. Oiga, el 781 es porque el discado de los teléfonos antes era con el 781 para poder llamar a Soacha. Entonces, este lugar se llama 781, por eso, saludo para toda mi gente de Soacha, mucho cariño. Cordialmente invitados. Buena. Muy rica la comida. Después de haber tenido un recorrido cultural por todos los espacios de Soacha, llegamos a este espacio que respira uno sociedad, respira de verdad resistencia, respira unos simbolismos y unos signos específicos de la sociedad de la resistencia. Llegamos a su casa. ¿Qué es su casa? ¿Qué es este espacio, hermano? Bueno, esta casa efectivamente no es mi casa natural ni familiar. Su casa es un proyecto de un compañero del municipio de Soacha, de Jorge Cerrato, y un grupo y un equipo de trabajo que ha decidido impulsar una casa comunitaria y cultural donde haya un espacio para tomarse un café, para poder leer un libro, para que hayan clubes y también para que podamos hablar de gestión cultural y otros procesos. Su casa queda aquí en el municipio, están reinvitados todos a Soacha para que pillen este lugar. Tiene su jardincito, salón de reuniones. Y le pedimos el favor al Jorge, que se encuentra viajando, que nos dejara hablar un poco acá, Alejo. Esto es su casa, así que bienvenido a su casa. No, estoy encantado, fascinado, porque además me ha hecho pensar sobre todo en la gestión cultural desde lo comunitario, desde esa resistencia barrial, de lo que vamos a hablar acá, en este espacio de gestión cultural. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo ustedes también como equipo, como resistencia aquí en Soacha, con varios proyectos, entre esos el que hablamos tras de cámaras, que podría ser uno muy interesante?
Quería solo señalar que también es un asunto de independencia y autonomía el que se respira en su casa. O sea, un proceso que no depende de ningún actor institucional, y eso también es chévere con respecto a la gestión privada de las cosas, independiente, autónoma, ¿no? Es que precisamente los espacios independientes hacen que se nutra el ecosistema de la cultura en los territorios. Por eso es tan válido y tan importante apoyarlos desde la institucionalidad y hacerlos. Todos somos responsables de que estos espacios subsistan en los territorios. Pero me preguntaba sobre el tema de qué estamos haciendo. sí, Y te decía solo que quería señalar estos dos aspectos de esta casa porque me parecen muy importantes. ¿En qué estamos? Acabamos de terminar una implementación de un laboratorio de fortalecimiento a las músicas urbanas en Soacha, que se denominó Cortocircuito Urbano 2025. Y en ese cortocircuito nos unimos, construimos un mapa a partir de la herramienta de Google Maps y construimos también un fanzine y un documental. Y eso nos permitió posicionar a las músicas urbanas de tal manera que eso resonancia en el departamento y resonó en el país, logrando podernos incluir en el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que en esta versión que ya sale impresa recoge las músicas urbanas y las nombra como nombre y apellido: rap, reggae, rock, y reconoce nuestro aporte a la convivencia, a la paz de Colombia. Y eso es muy importante para nosotros, porque claro, ya estamos en el Plan Nacional de Cultura, ahora en el de convivencia específicamente nombrados. En eso estamos, o sea, sí, moviéndonos. Es importante los mapeos porque resulta que los mapeos identifica dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos, qué estamos haciendo. ¿Dónde? Eso. ¿Dónde? ¿Para qué incluso? ¿Y en Cundinamarca lo vamos a hacer? Sí, estamos en ese proceso en este momento haciendo transferencia metodológica, no solo, esto lo hicimos con una asociación cultural que se llama Aura, del municipio de Soacha. Y en este momento estamos haciendo transferencia metodológica porque nos lo están pidiendo otros estamentos institucionales, pero también otras organizaciones, diciéndonos un poco como, nosotros no hablamos de réplica, hablamos de transferencia metodológica, porque respetamos el contexto biocultural en el que se desarrolla cada uno de los temas urbanos. De hecho, estamos hablando como de lo biocultural urbano, estamos tratando de acuñar ese concepto. Cuéntenos a todos qué es ese tema del biocultural. Pues son términos que salen y salen y salen, pero para entenderlos y manejarlos, cuéntenos de qué es. Sí, lo biocultural tiene que ver con ese nuevo planteamiento que hace el Plan Nacional de Cultura hasta el 2038, que dice que la cultura también tiene que ver con los ecosistemas con los que nos rodeamos, otra palabra importante, ecosistema, de lo que nos rodeamos, no solo como actores culturales, sino del medio ambiente, de la naturaleza. Y entonces lo biocultural respeta esa diferencia que hay en Cundinamarca, por ejemplo. Tenemos pueblos fríos, pueblos calientes, pueblos llaneros, pueblos más boyacenses, pueblos más tolimenses, pueblos más centrales, y hay que respetar esa diversidad. No se puede creer que el rap de Soacha sea el mismo rap de Madrid, de Faca, de Funza, o el rap de Bosa o de Kennedy. No, cada uno es diferente en su territorio. Ese es un planteamiento que está en el Plan Nacional de Cultura, en lo biocultural. Entonces nosotros lo cogemos biocultural urbano y decimos, eso se debe respetar dentro de las calles. Es decir, usted haga reggaetón, usted haga dancehall, usted haga afro, usted haga metal, haga punk, haga rock, haga electrónica, pero hacemos parte de un ecosistema y tenemos que respetarnos y reconocer que cada uno es diferente. Eso es lo biocultural urbano. No lo estamos inventando, pero, o sea, retomando lo que se construyó, pero ahí vamos. Hemos venido construyendo este camino, ustedes han venido construyendo el camino de lo local, lo regional, lo departamental, lo nacional. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿A dónde va a llegar todo esto? Porque ha sido un camino bravo, ha sido de empujar y empujar. ¿A dónde va a llegar? Hay que aprovechar el gobierno Petro que queda de un año para poder establecer algunas cosas nacionales, porque luego no sabemos cuál sea el futuro. Independientemente de las diferencias que hayan o no. Pero van a estar en el Plan Nacional. Pero lo importante allí es solo entender que lo que viene son como dos cosas. Por un lado, fortalecer los ejercicios de participación de las músicas urbanas que nos lleven a tener una línea de fortalecimiento dentro del ministerio, específicamente dentro de la Dirección de Música del Ministerio, que fortalezca el asunto de las urbanas, por un lado. Y por el otro, la Mesa Nacional de Hip Hop Independiente, un ejercicio que está desarrollándose en Colombia, está proponiendo un asunto alrededor de una política pública de hip hop para Colombia, para nuestro país. Entonces, ¿qué viene? En Soacha viene terminar Cortocircuito, que es este laboratorio de fortalecimiento de músicas urbanas. Vamos a hacer la fase 2. Y esa fase 2 culmina con la consolidación de una red de músicas urbanas en Soacha. Justo ayer teníamos una reunión con elementos del rap y del punk, acercándonos a la consolidación de esa red,
que se llamaría también Cortocircuito. Qué pena, me anticipo a los compañeros de las otras músicas, un poco en primicia, pero la idea es que podamos unirnos, que el resultado de este proyecto no sea como se acabó y nos vamos, sino procesos. Por eso es que una cosa es hacer una actividad y otra hacer un proceso de gestión cultural. Porque si no se acaba la actividad y ya, aquí queremos es que sigamos trabajando juntos, moviéndonos entre los diferentes géneros, con el afrobeat, con el rap, con el punk, con el hardcore, con el metal. Y procesos es precisamente poder unir a los diferentes actores que se encuentran alrededor de eso. Entre esos, por ejemplo, las personas que trabajan con el tema textil, la sombrero, las gorras, para sostener económicamente los proyectos. Cuéntanos, estás vistiendo, que tú me contabas tras de cámaras, pues que eran parte de unos ecosistemas económicos también de unos compañeros de las culturas urbanas. Sí, eso. Ya entendemos que hay un ecosistema, el artista no está solo, sino que hace parte de muchas más cosas que se unen, entre ellas la ropa. Y en esa ropa hay organizaciones que en el municipio de Soacha son punteras, pioneras, pero además muy fuertes en el despliegue en los territorios. Estamos hablando de dos marcas, una se llama Soacha Estilo, que es esta marca un poco que ven por aquí y tal, y Soacha Estilo tiene que ver con eso, con el estilo de Soacha. Entonces, una chaqueta que nos propone un acabado diferente, una ropa que uno se siente más cómodo. Esta es de 3 Puntos, otra marca que está en el municipio de Soacha. 3 Puntos se especializan en hacer maletas, billeteras, canguros. Y quien no creyera, esos muchachos viven de ese proceso, tienen industria, empresas, andan en sus autos, tienen sus procesos fuertes y lo han hecho a partir de creer en los escenarios urbanos y en las culturas. Y en este caso de la ropa. Entonces, lo que ustedes ven es una parte del ecosistema. Hay otras con los estudios de grabación, hay otras con los productores audiovisuales, hay otras con los medios de comunicación, hay otras con los bares, hay otras con los sellos disqueros, estudios de grabación, lo que les decía. Entonces, uno empieza a reconocer un montón de actores y dice, uy, y uno creyendo que solo uno rapeaba y la rompía, o que solo cantaba con su banda de metal. No, eso depende de una industria, de un ecosistema que rodea. Y un ecosistema económico, porque aquí nos estamos dando cuenta que se está moviendo la economía por todos los frentes: ropa, comida, producción, bares, ¿sí? Talleres, servicios de formación. Servicios de formación. Claro, porque algunos como nosotros no vendemos ropa, pero sí compartimos nuestro conocimiento a través de talleres. Yo también a veces soy host, presentador de eventos. O sea, es un servicio. Por ejemplo, nos rodea el tema del servicio y los productos culturales. Y así se sostiene la industria, así se sostiene. No es que queramos industrializar todo, porque también en estos momentos, no, que la cultura hay que preservarla, pero también la cultura mueve economía y se sostiene. Y porque además, asimismo, pues sostenemos el que haya escogido este proyecto. Reivindicamos el hecho de las culturas urbanas desde la economía. En Soacha, entonces, consolidar la red, luego a expandirnos a Cundinamarca para lograr la primer red departamental de músicas urbanas, luego llegar a la primer red nacional, que es la que está contenida en el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Eso nos permite hablar mano a mano a futuro con el gobierno en términos de las políticas que se deben desarrollar. Pero el hip hop está más adelantado y por eso el hip hop ya está proponiendo cosas mucho más avanzadas. Cuando hablo de hip hop es rap, graffiti, DJ, todo lo que hablamos ahorita. Sí, pero tenemos un problema, Nicolás. Tenemos un problema grave, que las personas que están direccionando o las administraciones públicas de la cultura, a veces tenemos funcionarios que no entienden este ecosistema de la cultura. No lo entiende como tú lo acabas de decir. Y al no entenderlo, pues a veces se forman trabas. Al intentar generar, por ejemplo, políticas culturales, no se entiende. Ni los administradores y otra cosa, ni los políticos. O sea, todo el ecosistema de los políticos como consejos, diputados, alcaldes, incluso gobernadores que no piensan que la cultura es solamente la danza, la música, el teatro. Y eso no. Pero es todo un ambiente y una sociedad que rodea la cultura. Yo tendría que defender la gobernación de Cundinamarca en sus últimos periodos porque ha permitido que desarrolláramos procesos. Por ejemplo, en Madrid hicimos 2 veces el Festival Departamental de Hip Hop y ningún otro departamento de Colombia ha registrado en su historia
hacer un festival departamental. Existen en ciudades, en municipios, pero Cundinamarca hizo 2 versiones. En la primera tuvo a La Etnia con Red Code, con Perpetuo, con Balacera, como mezclando la nueva escuela y la vieja escuela en uno solo, y en el otro tuvimos a Penyair con Masai Bango y Kazu, tratando de unir también, y nos ha ido, digamos, muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no entienden los políticos las políticas? Bueno, eso es una primera cosa, pero hay un elemento importante, Alejandro, y es cuando usted logra que la cosa quede escrita, ya no es solo una concertación individual, sino que está escrito en una política, esto ya se convierte en una causal de incumplimiento a las funciones públicas. Sí, y hay que apretar. Sí, Nico, pero yo también le puedo decir una cosa. Resulta que sí está escrito, pero sí, la base cultural, no se movilizan los actores culturales que le tocan esto, se vuelve letra muerta. Y entonces ahí se hace una realidad compleja presente, y es: vamos a tener que participar en escenarios de participación electoral y vamos a tener que ocupar otro tipo de cargos, tanto en lo municipal como en lo departamental como en lo nacional, que nos permita que haya personas que velen por esos procesos y los acompañen, porque siempre se los entregamos a personas que deben cumplir una función de interlocución, como los concejales, y luego vemos que plop, no se hizo la tarea. Porque no lo entienden. Ajá, entonces necesitamos a alguien que sí lo entienda, que esté subido ahí y que podamos articular. Uy, acá Difícil tema, llegó la luz. pero es complejo la Hermano, gestión. esos espacios de participación política definitivamente tienen que ser ocupados por gente que no sea sensible, solamente sensible, sino que sean actores del arte y la cultura. Sí. Porque mira que Colombia es muy robusta a nivel de políticas culturales. Incluso aquí la Constitución, el derecho cultural es parte de la Constitución, sí, pero nadie lo hace, nadie lo usa. Entonces necesitamos personas que lo entiendan y que abanderen. Pero ojo, que primero hagamos caminos de política pública libres y amplios para todo, y luego ocupemos los espacios de participación para velar que esto se cumpla, no al revés. Montarme yo en mi película ególatra solo, creyendo que voy a definir las políticas de todo el mundo, cuando lo primero que debemos hacer es concertar entre todos y luego que nos ocupemos los puestos para operativizar eso. Ojo que hay una lógica diferente con respecto al tema. Fue lo que ha pasado con algunos políticos que abanderan el tema artístico y cultural, y después cuando están montados, pues no saben ni saben qué hacer, porque realmente no entendieron el ecosistema. Y no hay una política ni un compromiso que lo lleve a. Si usted sigue ahí, pero aquí sí hacemos unas políticas y definimos unos acuerdos, ojo, que vamos a tener que caminar sobre eso. Cundinamarca entra en una etapa nueva para este segundo semestre del 2025, donde vamos a tener que empezar a mirar el tema de Consejo Departamental de Cultura, consejos de áreas artísticas, las redes de participación, las mesas de participación, y ese camino es el que nos permite también consolidar la gobernanza. Hay que ocupar esos espacios. Igual autónomo como este también, y no participar está bien, y contra el Estado también. No digo que ellos estén contra el Estado, sino un espacio neutro. Está bien, pero hay otros espacios que efectivamente pues hay que apostarle a una decisión. Tenemos que tener personas allí que ocupen esos espacios y que piensen en la cultura. Entonces, pero tú me acabas de iluminar. Definitivamente las bases, mediante la participación ciudadana, generando redes y políticas que nos guíen para luego sí tratar de representar, ¿cierto? Entre comillas, eso que construimos en conjunto. De lo contrario es un saludo a la bandera y un tema del ego. Entonces ahí la gestión cultural se la está jugando por varios temas. Uno, está la Ley Nacional de Cultura en ajuste, está la Ley Nacional de Gestor Cultural, está la creación de la Federación Nacional de Gestores Culturales. Entonces se está moviendo. Y el tema de la gestión cultural, cuando lo hablamos desde esta perspectiva, claramente no es la gestión de los funcionarios públicos dentro de la institución, sino es la gestión que nos corresponde a los procesos comunitarios. Por ende, yo aquí estoy hablando hoy como sociedad civil, no como mi trabajo con la institucionalidad, y eso es importante aclararlo, porque la sociedad y la base comunitaria, sin eso y sin aclarar desde aquí para arriba el camino, no va a pasar mayor cosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bien, camellar, terminar en Soacha lo de la red, seguir en Cundinamarca hacer redes, de forma. seguir camellando, comprometer a todos los actores de la cultura y el arte, que vamos a generar redes. Sí. Y en las redes vamos formando liderazgos. Otra cosa, cerró convocatoria Contrapulso, primera en Colombia por 2.500 millones de pesos, por 2.000 millones de pesos en las urbanas. ¿Y qué sigue? Mantener eso y que todos los años haya la posibilidad de invertir en una línea
de convocatorias para las músicas urbanas a nivel nacional. Luego ojalá Cundinamarca copiara un poquito y Soacha mejorara su línea. Y eso sería ya un primer tema de estímulos. Pero no nos quedamos en estímulos, hay que hablar de educación, hay que hablar de salud, hay que hablar de empleo, de medio ambiente, de derechos también vitales. Entonces, ojo, porque no solo hacer tarimas, sino también qué pasa detrás de. Eso, tiene que la formación de líderes en torno a Es que están envejeciendo los primeros raperos, están envejeciendo los primeros rockeros, no tienen pensión, los BEPS nunca llegan, estamos fuera del sistema y nos estamos dando cuenta que si no construimos reglas para que el sistema nos reconozca en todo caso con lo que se ha hecho en la vida, pues va a ser muy triste el remate de muchas de las vidas, ¿no? De aquel que no cotiza, de aquel que no tiene un sistema de salud, que es el 92% de las músicas urbanas de Colombia. El debate aquí también, digamos, también es por tarimas, pero también es por ejemplo, entender qué pasa con un grafitero que se enferma después de 20 años de aerosol y le da cáncer en la laringe. ¿Qué pasa con un muchacho del breakdance que se rompió la rodilla y no puede volver a bailar nunca más y quedó botado en una camilla? ¿Qué pasa con un rapero que le da cáncer de garganta o de laringe por no saber hacer la técnica vocal adecuada? ¿Y qué? ¿Quién va a responder? ¿Las marcas privadas? No, Alejo, responde el sistema de salud. Por eso hay que empezar alegatos con respecto a eso, que las EPS comprendan que estas prácticas tienen unas ARLs específicas con riesgos profesionales específicos, que los chicos que hacen deportes extremos también tienen esa característica. Hoy en día el breakdance es olímpico, el skateboard es olímpico. Entonces ya no son debates de los chinos marihuaneros de la esquina que se ponen ropa ancha. No, ya estamos hablando de debates de derechos y de materialización de proyectos de vida a través de acciones claras del Estado y de la independencia. Entonces, duro. Pero si los chinos creen que subirse al Transmilenio a cantar por unas monedas, pues que lo sigan haciendo. Pero no, el debate aquí es por el país. Y antes de que se vaya Petro, hay que dejar política pública de hip hop, documento borrador, y hay que dejar línea de músicas urbanas fortalecida para que gobierno que llegue tengamos como pelear. De lo contrario... Insisto, no vale tener una política sin pública la gente, sin las personas. Definitivamente tenemos que seguir trabajando en redes y en apoyo en los barrios, en los territorios, con esos gestores culturales, con esos liderazgos y sobre todo con la base artística y cultural. Con el ejemplo, como le digo, ¿qué sigue, Soacha? Fortalecer la red de músicas urbanas. Sin eso... ¿Y entonces usted qué? Bien, voy a participar con la red un rato, replantearme el tema de Soacha. Porque usted es un líder. Ver cómo fortalezco otros municipios. Necesitamos líderes como usted. Hay que pensarlo con calma, pero ahí estamos. Pero es importante, creo que tomar decisiones, hacer el proceso y en eso estamos caminando. Dependemos de la gente, pero ahí estamos. Entonces, eso, agradecerte que puedas venir, que veas que Soacha es ese municipio pujante, no es esa ciudad roja de los homicidios que nos quieren mostrar, es esto que viste hoy, es 781, es San Mateo el Bosque, es Perpetuo, es Sarna, es Salvaguardia, es Congo, es Cerrato, Andrelo, Michael, las personas que hacen cultura de verdad. Es territorio. Entonces, agradecerles y sobre todo también un abrazo ahí al equipo audiovisual, a los compañeros que están haciendo real que nos podamos ver en este podcast Resonancia. Y podríamos hablar muchas horas, pero creo que dejamos un punta de lanza para que la gente se ponga curiosa y seguimos en la causa, mi compañero Alejandro. Hermano, muchas gracias de verdad a usted, a su equipo, a todos los espacios que nos abrieron. ¡Ey! Espere, no se vaya a despedir todavía porque hay dos cositas. Mire que la otra vez estuve en un festival y me impresioné porque encontré familias en estos espacios. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo hizo? Porque normalmente uno siempre ve jóvenes o bueno, algunos sectores ya marcados, pero en esta ocasión vi familias, niños, abuelos, adultos. Incluso hasta animales han parchado, perritos y gaticos. Entonces es un trabajo intergeneracional porque entendimos que si no agrupamos a los niños, si no hacemos ambientes libres de humo, de consumo de licor, es muy difícil poder integrar esa nueva generación que queremos que reciba todos los esfuerzos que estamos construyendo. Entonces, si no van a salir corriendo hacia otros ritmos más comerciales y vacíos, razón por la cual hemos construido ese camino como de encontrarnos allí. Eso fue cortocircuito también porque estuvo el punk, el rock, las familias del rock, en una de las agrupaciones incluso se llama Hijos del Sol, ellos es papá e hijo y entonces cantan y rockean juntos porque es que es una realidad que ya vamos a tener la primera generación de nietos dentro de Soacha. A nivel nacional ya hay abuelos del rap, hay abuelos del rock. En Soacha estamos teniendo la primera generación
de nietos. Y eso implica que ya no podemos hablar solo de nosotros solos con las botellas, sino de la familia. De cómo mi esposa, por ejemplo, que está allí detrás de cámaras, nos puede acompañar, de cómo los niños pueden estar con nosotros viendo la grabación de este audiovisual, sin necesidad de estar locos y todo, sino mediando un poco los escenarios. Eso es lo intergeneracional en temas de relevo, del respeto por las personas de las diferentes edades, el tema del género, espacios seguros, donde la gente de las músicas urbanas no sea violadora, maltratadora, abusadora. Wow. Eso es delicado, pero esa es la lucha, porque no es que los niños están creciendo, y si no luchamos por esos espacios seguros, pues hasta mi hija puede ser víctima de un abuso por parte de una persona que se cree una estrella musical y puede ser el mismísimo Michael Jackson, pero no le da permiso de abusar de alguien que por media botella de aguardiente pierda la noción de la decisión. Entonces, ojo con eso. Eso es un poco el mensaje en temas de lo intergeneracional de cortocircuito. Mi corazón, y el segundo punto es 3 resonancias que te haya quedado de este encuentro tan bonito que tuvimos el día de hoy. La primera fue el tinto que nos tomamos en el bosque de San Mateo, en la panadería, que comió chicharrón alguno, otro lengua, compartimos un café, etcétera. En ese primer café barrio me encanta. De la panadería, así de barrio, es importante. Resulta que ese lugar me parece una resonancia importante porque ahí fue donde tratamos de gestionar, acceder a un espacio público y no se logró. Entonces uno entiende que todavía no están preparados las políticas públicas ni las personas que ocupan los cargos para entender este tipo de ejercicios. Y la preparación a veces no es profesional ni académica, la preparación es a veces mental, porque se cierra esos sesgos es desde la percepción de la mente. Sí, pero bueno, esa panadería me gustó harto, esa primera gestión que tratamos de hacer para ir a ese lugar y no se logró, nos motivó a pensar que definitivamente lo independiente y lo privado también es siempre la opción que hay que fortalecer. Entonces, primera resonancia esa. La segunda fue en 781, que estábamos allí como parchando bacano, el almuerzo, la energía de construir, que nadie sabe lo que significa hacer un video como esto y el esfuerzo grande que tú estás haciendo, que está haciendo Sebastián y todos los equipos audiovisuales. La gente cree que esto aparece de la nada cuando esto es un esfuerzo grandísimo de recursos de dinero, de recursos de tiempo, de esfuerzos familiares, lo hemos visto y lo vimos hoy. Así que te agradecemos resto de eso. El segundo fue 781 y este tercero, su casa, porque es tu casa. Bienvenido a su casa. Cuando esté en Soacha, tómese un tinto, parchen, pillen y conozcan también esa otra cara del municipio, que no es la que todos los medios de comunicación tradicionales venden, sino la otra. Y que es mediático, ¿no? Sí, es un espacio. Y en la resonancia, y mi ñapa, dijo la de la cosa política, y mi ñapa, la resonancia de ñapa es que no duerman, porque viene un año electoral, viene un cambio de gobierno nacional, hay que tomar decisiones y definitivamente tenemos que ir a las urnas, todos, en muchos momentos. Así que prepárense porque la lucha es allá también poniendo derechos sobre la mesa. Nada, la buena, eso es. Siempre bienvenido a tu casa, Soacha, su casa y bendición. Gracias, a perpetuo, muchachos. Todos los que nos acompañaron, Resonancia. gracias, bendición.